Muy buenas noches, que el Señor te bendiga, qué gusto poder compartir contigo este tiempo, la palabra de Dios. Hoy en nuestro sermón central de la Iglesia Celebración Cristiana queremos compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estamos en el primer domingo de diciembre, el último mes del año, parece una contradicción, el primer domingo, el último mes del año, pero estamos aquí. Y si estás aquí, yo te animo a darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque venciste en este año la pandemia, venciste en este año la muerte, venciste en este año el desánimo y estás aquí para recibir la palabra de Dios. Qué gusto poder compartir contigo. Vamos a la palabra de Dios en esta noche en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Dice así la palabra de Dios que vamos a compartir en este momento. Y si querés tomar nota del sermón, el título del mensaje es Jesús, pan de vida. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberías. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan y alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que había de hacer. Felipe le contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús le dijo: díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con el resto que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por la vida de Jesús, tu Hijo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Yo te ruego, Señor, que tú seas obrando grande y poderosamente esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este evento está relatado en el Evangelio de San Juan, el discípulo amado de Jesús, aquel que había recostado su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, el pescador, el hijo de Zebedeo, escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. Este evangelio estaba destinado a judíos, a seguidores de Juan el Bautista, a gentiles y también a un grupo muy especial, al grupo de los que habían sido expulsados de la sinagoga, los aposunagogos. ¿Escuchaste alguna vez esta palabra? Aposunagogos eran aquellos que, siendo judíos, creyeron en Jesús y fueron expulsados de la sinagoga. En Juan 6:1 el relato comienza con esta familiar frase que dice: después de esto. En varios pasajes del Evangelio de Juan encontramos esta misma frase. Entonces, el milagro del presente relato nos da a conocer que fue algo que ocurrió entre 6 meses y 1 año después de los sucesos del capítulo 1, cuando él sanó al paralítico de Betesda, en el estanque de Betesda. 6 meses después aproximadamente. Entonces, este pasaje es muy interesante. También tengo que mencionar que en el pasaje el Señor Jesús se declara
como el pan de vida, y por lo tanto este milagro de la provisión, de la multiplicación de panes es mayor que el milagro que hizo Moisés en el desierto cuando clamó a Dios y el Señor envió maná y envió codornices como carne que el pueblo estaba requiriendo. Entonces, esa provisión que vino a través de Moisés, pero que envió Dios del cielo, que era también pan del cielo, pero era un pan físico, dice la Biblia que aquellos que comieron ese pan después murieron. Pero nosotros hoy que comemos ese pan de vida que se llama Jesucristo de Nazaret, en la conmemoración de la Santa Cena, nosotros estamos encaminados a la vida eterna. Con todo este contexto, mi intención en esta noche es exaltar al Dios de la multiplicación, no solo en alimentos, sino también en la multiplicación de bendiciones sobre su pueblo. Multiplicación de salud, multiplicación de paz, multiplicación de reconciliación, multiplicación en diferentes áreas de tu vida. ¿Cuál es el propósito que tengo? El propósito en esta noche es presentar la majestad de nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31 dice así: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. 3 propósitos del Evangelio de Juan que demuestran la majestad, la deidad de Dios. En primer lugar dice Juan que Jesús es el Mesías, aquel que estaban esperando los judíos. En segundo lugar, que es el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, para que al creer nosotros en Él tengamos vida por el poder de su nombre. Jesucristo es Dios. Dios total. No es solamente el Hijo de Dios. Dios es Dios. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, cuando empezamos a leer el prólogo de Juan, dice así la palabra de Dios: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién era la palabra? La palabra, el verbo, el logos, es Jesucristo de Nazaret. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las verdades de este milagro a nuestras vidas y a la vida de la iglesia? En primer lugar, Jesús estaba poniendo a prueba la fe de sus discípulos. En el capítulo 6, versículo 5, dice así la palabra del Señor: enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro, y dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y dice, le preguntó para ponerle a prueba, porque él ya sabía lo que había de hacer. Y Felipe era la persona más adecuada para responder a esa inquietud del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Felipe era oriundo del lugar. Ellos estaban a 15 kilómetros de Bethsaida, la ciudad de Felipe. Entonces Felipe podía saber. Es lo mismo que hoy vengan a la ciudad y te digan: ¿dónde hay un banco? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay un lugar donde yo pueda cargar combustible, por decir así, aunque están por todos lados, ¿verdad? Pero Jesús y sus demás discípulos no sabían tanto de la ciudad como Felipe. Entonces, aunque Jesús era omnisciente, hizo esta pregunta, dice, para probar a Felipe y a sus demás discípulos. ¿Por qué? Porque él estaba preparando un milagro poderoso, maravilloso, que impactaría a muchos. Cuando el Señor le pregunta a Jesús esto, Felipe le responde con la mentalidad humana, materialista. Y lo primero que Felipe ve, ¿qué es? Las imposibilidades. Lo primero que Felipe ve en esta situación, ¿saben qué es, mis queridos hermanos? Que aunque trabajemos, le dijo, meses
meses no vamos a tener forma de provisionar, de sustentar, de alimentar a esta gente. Entonces, lo que Jesús quería era enseñarle a Felipe y a sus discípulos que lo material es lo de menos para él. Él es el que creó toda la tierra, Él es el que creó el mundo, la sustenta, dicen Colosenses, capítulo 1. Y cuando nosotros como personas pensamos solo en lo que es posible o imposible, lo que hacemos es limitar a Dios, ponerle unos límites al Señor Jesús en la capacidad de hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Hay algo ahora imposible delante tuyo? ¿Hay una barrera material, hay una barrera emocional, sentimental delante tuyo? Recuerda que el que hace los milagros es Dios, no vos. ¡Qué gran verdad! En segundo lugar, lo poco en la mano de aquel muchacho fue abundante en las manos del Señor. Versículos 6 al 8. Dice, lo estaban poniendo a prueba. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses. Versículos 8 y 9. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. He aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Los discípulos miraron sus propios recursos, lo imposible de ir a comprar a la ciudad, el dinero que no tenían para comprar tal cantidad, que ya era tarde y que lo único que ahí tenían eran 2 peces y 5 panes. Y que a sus ojos y a nuestros ojos, ¿qué es esto ante tamaña multitud? Dice la Biblia, eran 5,000 varones solamente. Y si hablamos de una familia tipo paraguaya, el paraguayo tiene una familia con 4 miembros más. La esposa más 3 hijos. O sea, estamos hablando de 20,000 personas que estaban ahí escuchando a Jesús. ¿Cómo transmitía el mensaje? No lo sé, no me pregunten, pero era algo sobrenatural. Había 20,000 personas siguiéndole a Jesús en esa tardecita, en esa montaña, a 15 kilómetros de la ciudad. Imposible para los hombres. Pero aquel niño se dio gentilmente su canasto, gentilmente entregó sus 2 pececillos y sus 5 panes de cebada. Y con esto el Señor llevó a cabo un milagro espectacular, un milagro tremendo. Nunca pienses que eres o muy viejo o muy joven para hacer la tarea que Dios te encomendó. Mucha gente va a su cuartel de invierno, mucha gente se refugia y dice, no, yo ya estoy viejo, busquen otra gente, llámenle a otro para que haga esta obra, estoy cansado, tengo sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Excusas para no servir al Señor. Otros dicen, yo soy muy joven, pero Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en, y empieza a dar una larga lista. Entonces, recuerda que el Señor puede tomar lo poco que crees tener para hacer un milagro grandioso. ¡Aleluya! ¿Qué tenés en tu mano? ¿Qué es lo que consideras que es poco? Bueno, entregale al Señor. Y el Señor, cuando lo toma, lo multiplica y lo entrega en tus manos. En tercer lugar, las obras nos hablan de la abundancia que Dios nos da. Versículo 12. Dice así. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ya sea que le ofrezcas tu tiempo, tus habilidades, tus recursos, Dios lo multiplicará con abundancia y con eficiencia lo que nosotros le demos. Lo que le entregues al Señor, el Señor lo va a multiplicar y lo va a devolver en tus manos. Va a poner de vuelta en tus manos. Ese es el Dios de multiplicación. Ese es el Jesucristo de los milagros de quien yo te estoy predicando en esta noche. Muchas veces nosotros nos limitamos y le limitamos a Dios. Pero esta noche vengo a decirte, conforme a su palabra, que lo que Él toma en sus manos, aunque fuese poco, Él lo multiplica. Te animo a que llegues al Señor y le ofrezcas lo que tengas.
que te pongas a su disposición, que le digas como Pedro y Juan dijeron en la puerta de la hermosa: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, y le entregues al Señor todo eso. ¿Qué va a ocurrir? Dios lo va a multiplicar. Tal vez este domingo estabas pensando y diciendo: ¿qué tengo que agradecer a Dios en este tiempo? En estos meses de cuarentena, que ya prácticamente vamos a llegar a 9 meses, ¿hay algo por agradecer? Sí, hay mucho por agradecer. Si llegaste a diciembre, después de 9 meses de pandemia, de cuarentena, y estás vivo, tenés salud y superaste a lo mejor el COVID, tenés mucho por agradecer al Señor. Tenés que agradecer porque hay pan en tu mesa. Tenés que agradecer porque hay sustento para tus hijos. Hay un techo que te cubre, un lecho donde podés acostarte y de un tacho donde podés comer. Porque el Dios de la multiplicación, en tiempos de crisis, de pandemia, de enfermedad, Él te ha guardado. Este es el tiempo de entregarle lo que tenés al Señor. Pero no tengo nada. Eso que decís nada es mucho en la mano del Señor. Dios quiere hacer algo monumental, algo grandioso con lo que vos estás pensando en entregarle. Entonces, en esta noche, mi querido amigo, mi querido hermano, quiero decirte: no temas, no pongas excusas, no digas no tengo nada. Lo poco en tus manos, como la cesta de aquel muchachito, es abundante y sobra para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: recojan todo lo que sobre para que nada se desperdicie. ¿Cuánto sobró? 12 cestas llenas de panes. Hubo sobra. Así como su pueblo al salir de Egipto pidió comida, cosa imposible para Moisés, pues eran más de 3 millones de personas. El Señor las alimentó con maná del cielo. Y cuando el pueblo pidió carne, esto lo encontramos en Éxodo 16, 13 al 15, el Señor se molestó porque el pueblo se quejaba, porque el pueblo decía: ¿por qué no nos quedamos en Egipto, donde las ollas estaban llenas de menudencias, de puerros? ¿Por qué no nos quedamos en Egipto, donde teníamos agua? ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? ¿Acaso ahí no había sepulcros? Acá en el desierto ni cementerio no hay. El Señor se molestó. Pero ¿saben qué? El maná cayó del cielo. Las codornices dice que volaban a la altura de una persona mayor, y ellos tiraban sus capas y recogieron hasta 50 codornices por persona. Y comieron tantas codornices que le salían hasta por la nariz la carne de la codorniz. Y después recogieron el maná, que fue alimento que vino del cielo por 40 años en el desierto. Pero toda esa gente pereció. Hoy, ese milagro del Antiguo Testamento está prefigurando, sombra y figura de lo que había de venir a través de Cristo. Jesucristo, en este milagro de la multiplicación del pan, estaba diciendo en Juan 6:58: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Esa gente comió el maná en el desierto, pero nosotros que comemos del pan de vida, nosotros vamos a vivir para la eternidad. Amén. Así que en esta noche te animo, mi querido hermano, mi querido amigo, ¿a qué? A que confíes en el Dios de multiplicación. Oramos en este momento. Padre, ante ti pongo las vidas de aquellas personas, Señor, que en este tiempo están pasando por dudas, crisis, dificultades, sea de la economía, de la salud, de la familia. Tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios de la multiplicación. No hay ídolo que te pueda superar, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. En esta noche ruego por mi hermano, mi hermana, ese amigo, Señor, que pueda hoy recibirte en su corazón, Señor, y entienda que sos el Dios de la multiplicación, en el nombre de Jesús. Si nunca recibiste a Jesús en tu corazón, quiero hacer contigo una corta y sencilla oración que te permitirá ser hijo de Dios. En San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron,
a los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero que seas un hijo, una hija de Dios. Así que repite conmigo esta oración y di así: Señor Jesús, en esta noche te entrego mi vida y mi corazón. Te doy gracias porque tú perdonas todos mis pecados. Yo los confieso y me aparto de ellos. También te ruego, Señor, que escribas mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te felicito. No entraste a una nueva religión, no cambiaste a una religión, porque la religión a nadie salva. El que salva con su obra expiatoria en la cruz del Calvario es Jesucristo de Nazaret. Así que ánimo, gente, vamos adelante, cree en el Dios de multiplicación, que Él hará una obra gigantesca en tu vida. Que Dios te bendiga, nos volvemos a encontrar todos los días, a partir de mañana, lunes, en nuestro programa La Biblia al Día, 20 y 30 horas, por el canal, por el Facebook de la Iglesia Celebración Cristiana de Hernandarias. Un abrazo, que Dios le bendiga.